Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Les traemos en esta ocasión el capítulo número 5 específicamente del libro de Ezequiel y también relacionado el capítulo número 4. Son dos capítulos que están conectados entre sí porque es una sola profecía que Dios le pide al profeta Ezequiel que realice cosas totalmente extrañas, raras, tanto para él como profeta, así también como para el pueblo. Y ayer vimos en el capítulo 4 que le fue ordenado a Ezequiel que hiciera un pan con ciertas características y también que bebiera cierta cantidad de agua. Eso era una señal para cómo iba a estar el pueblo al momento del envío de parte de Dios a las diferentes naciones de todo el mundo que Dios iba a enviar a su pueblo de Judá. Así que hoy nos toca el capítulo número 5, que también está conectado con acciones, actitudes de parte del profeta, y no va a ser la excepción ni va a estar tan alejado de lo que ocurrió en el capítulo de ayer. Así que bueno, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Querido Señor Jesús, que moras en el cielo, gracias te damos por acompañarnos en esta ocasión. Solo rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos instruya, y gracias por el libro del profeta Ezequiel, porque es un libro que nos enseña de manera gráfica, de manera clara, los propósitos, los planes que tú tenías para tu pueblo y las enseñanzas de manera desesperada y pedagógica que tú querías darle a tus hijos. Ayúdanos a aplicarlas, a tomarlas para nuestra vida espiritual, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene 17 versículos, capítulo 5. Dios le va a pedir algo al profeta Ezequiel y la tarea que va a hacer el profeta está descrita en los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Dice: Hijo de hombre, toma una espada afilada, úsala como navaja de afeitar y pásala por tu cabeza y por tu barba. Después toma una balanza y divide en partes el pelo que hayas cortado. Una tercera parte la quemarás en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. La otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de toda la ciudad, y la tercera parte restante la esparcirás al viento, y yo desenvainaré la espada detrás de ellos. De esta última parte tomarás una pequeña cantidad y la recogerás en tu manto, y de allí mismo recogerás unos pocos cabellos, los arrojarás al fuego y los quemarás. De allí saldrá fuego sobre todo Israel. Aquí está el mandato, aquí está la orden de parte de Dios para el profeta Ezequiel. Dios le pide que tome una navaja, un cuchillo, una espada, y la emplee para cortarse la barba y para cortarse el pelo. Y saben que Ezequiel, como profeta, como sacerdote también, nunca se había cortado la barba, nunca se había cortado el pelo, porque eran como demostraciones o elementos de su cuerpo que honraban a Dios de manera clara y estricta. Y saben, es muy interesante el hecho de que Dios le dice que al cortarse el pelo lo divide en 3 partes, y cada una de las 3 partes iba a ir destinado a ciertas actividades con esos cabellos divididos. Y ahora vamos a ver luego en el versículo 12 la explicación de esto. En los versículos 5 al 7 ustedes van a ver, y nosotros leemos, por qué Dios le dijo esto al pueblo, por qué Dios estaba haciendo o explicando el destino de diferentes grupos o sectores sociales que pasarían en el pueblo de Judá. Bueno, dicen los versículos 5 al 7, así habla el Señor. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la había puesto en medio de las naciones, con otros países a su alrededor.
Pero ella se rebeló contra mis leyes con una maldad mayor que la de las naciones y contra mis preceptos, más que los países que la rodean. Sí, han despreciado mis leyes y no han seguido mis preceptos. Es interesante que el versículo 7 dice, por eso así habla el Señor, porque ustedes han sido más rebelde que las naciones que los rodean y no han seguido mis preceptos, porque no han practicado mis leyes y ni siquiera han procedido según la costumbre de las naciones que los rodean. Ahora Dios va a dar la sentencia. Notemos que acá se nos cuenta la maldad, la razón, el porqué del cautiverio, el asedio y la situación que estaba pasando el pueblo de Judá. Dios dice, yo la había puesto como una de las mejores naciones. Yo la había colocado como una nación que tenía un futuro próspero, asegurado. Pero fue una nación que lejos de amarme, lejos de andar según mis leyes de amor, según mi propuesta moral, civil para sus vidas, fue un pueblo que despreció mi normativa, todo mi sistema, mi propuesta moral y civil para su vida. Por lo tanto, dice acá, cometió una maldad mayor que la de las naciones, porque este pueblo que Dios había elegido, eso dice el versículo 6, la rebelión de Judá era mucho mayor que la de las naciones, por el hecho de que Judá conocía la verdad de Dios. Judá conocía los principios de Dios. Judá estaba al tanto de lo que Dios le había dicho. Y obviamente los versículos 8 al 11 describen el resultado. Obviamente que describen las consecuencias de la decisión de cada integrante del pueblo de Dios. Dice en los versículos 8 al 11. Por eso, así habla el Señor, yo también me pongo contra ti y haré justicia a la vista de todas las naciones. Haré contigo lo que nunca hice ni haré jamás a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres. Te infligiré justos castigos y dispersaré a todos los vientos todo lo que resta de ti. El versículo 11 dice, por eso prometo por mi vida, dice Dios, palabra del Señor, por haber contaminado mi santuario con todos tus horrores y todas tus abominaciones, también yo te arrasaré sin una mirada de piedad y sin compadecerme. Dios ahora va a hablar que por la ofensa que hizo el pueblo, como vimos en los versículos 5 al 7, ahora dice Dios que Dios dice, ahora yo estoy en contra tuya, no te puedo acompañar, le dice Dios. Todo lo que estás haciendo va en contra de mi voluntad. Por lo tanto, no me pidas que yo esté de tu lado, dice Dios. Yo voy a hacer algo que no hice jamás con nadie, le dice Dios. Voy a atacarte de tal manera, voy a lastimarte de tal manera que jamás hubo una nación que pasó por esta situación. El versículo 12 habla acerca de los 3 destinos que vimos en los versículos 1 al 4. Y van a ver ustedes que en el versículo 12 dice, una tercera parte del pueblo morirá por la peste y perecerá de hambre en medio de ti. Este es el primer grupo. Este primer grupo, dice la Biblia, que iba a ser aniquilado por hambruna. Este grupo, además de la hambruna, iba a alcanzar la enfermedad, la pestilencia. La peste iba a ser el huésped en los cuerpos de estos integrantes de Judá. La segunda tercera parte dice, caerá a filo de espada en tus alrededores. Es interesante que dice, los ejércitos míos, dice Dios, que yo estoy liderando Babilonia, van a aniquilar a mi pueblo, van a destruirlo, van a matarlo, van a aniquilarlo. Y la otra parte,
dice el restante, la dispersaré a todos los vientos y desenvainaré la espada detrás de ellos. Dios iba a comenzar la persecución para con el restante tercero de Judá. Y vemos en los versículos allí 13, van a ver ustedes que Dios habla acerca de una especie de paga por el pecado. Si bien Dios es misericordioso, Dios es bueno, obviamente, porque el Dios de la Biblia es amor, dice la Biblia. Él es bueno, pero Dios no puede pasar por alto el pecado, la impiedad y la inmoralidad de su pueblo. Dice el versículo 13, desahogaré mi ira, saciaré mi furor contra ellos y me vengaré. Y cuando haya desahogado mi furor contra ellos, sabrán que yo, el Señor, he hablado llevado por mis celos. Dios, dice la Biblia, es un Dios celoso. ¿Qué significa esto? Significa que a Dios le gusta la exclusividad. A Dios le gusta que uno sea o frío o caliente, como dice el libro de Apocalipsis, pero no que estemos indecisos. Dios es un Dios serio y un Dios que habla de manera clara a la humanidad entera. Y en los versículos 14 al 17 finalmente habla acerca de, o se expresa, recapitulando las desgracias que vendrían para el pueblo de Judá. Serás oprobio, o sea, vergüenza, y objeto de ultraje, escarmiento y motivo de horror para las naciones que te rodean, cuando yo te inflija justo castigo con ira, con indignación y con violentos reproches. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando arroje contra ustedes las flechas siniestras del hambre, las flechas exterminadoras que enviaré para destruirlos, yo les haré pasar hambre y acabaré con las reservas de pan. Enviaré contra ustedes el hambre, las bestias feroces, y ellas te privarán de tus hijos. Pasarán por ti la peste, la sangre, y haré venir la espada contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Nuevamente Dios habla aquí acerca de que Él iba a estar al control de todo el castigo que llegaría al pueblo de Judá. Dios enviaría animales, enviaría espada, enviaría ejércitos, enviaría fieras que matarían a los descendientes de los judíos. Dios muestra a través de flechas, y van a ver que se emplea flechas en otras ocasiones también. Flechas se emplean para describir castigos, para describir el cumplimiento de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. El anuncio de la palabra del Señor se cumplía por la descripción de flechas exterminadoras. Queridos amigos, 2 capítulos para reflexionar, 2 capítulos para mirar, para observar, para meditar de que Dios está desesperado por no destruir a su pueblo. Dios está anhelante de construir, de edificar a su pueblo. Ojalá que nosotros podamos meditar en estos capítulos y que sea de bendición también. Desde el canal de Enseñanza Bíblica les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videíto si el Señor lo permite. Será hasta luego.